UTV presenta A Sangre Fría, un trabajo periodístico de 5 documentales, 5 capítulos de investigación, 5 horas de análisis y entrevistas, 5 oportunidades para comprender la violencia en Honduras. Capítulo 3. Honduras entre la impunidad y la complicidad. Los índices delincuenciales desbordan los límites razonables. El sicariato, asaltos, secuestros, corrupción y la degradación de valores plagan la sociedad hondureña, convirtiéndola en una de las más violentas del mundo. A pesar de los niveles alarmantes de crimen y delitos, las autoridades parecen paralizadas y rebasadas ante la criminalidad, en no pocos casos también contaminados. En otras palabras, existe una fuerte percepción ciudadana sobre la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes. Esta dinámica de violencia mina las bases de la gobernabilidad y con ello de la estabilidad democrática. Honduras parece que no está gobernada para el bien del pueblo, sino está gobernada para los intereses de los poderosos. Pero, ¿qué es la impunidad? La impunidad es cuando no se quiere aplicar la ley, cuando alguien ha cometido un delito, ¿verdad? Existen las pruebas y el sistema de administración de justicia, llamémosle Ministerio Público, llamémosle Corte Suprema de Justicia, no tiene esa capacidad, ¿verdad?, para poder aplicar la ley contra el que ha infringido la ley. Y aquí regresamos otra vez a la teoría de las clases privilegiadas en el país, un sector que tiene licencia para delinquir y un sector que está sujeto a que le apliquen la ley con todo el rigor posible. Entonces se va creando ese ambiente de impunidad. Entonces todos los sectores, independientemente si sean altos o sean bajos, empiezan a creer que en el país no existen leyes. Entonces creen que tienen la capacidad para delinquir, que tienen la autorización para delinquir, y por eso vamos a ver nosotros que la criminalidad en todos sus sentidos, sea crimen organizado, sea corrupción o sea delito común, va a ir creciendo sustancialmente en el país, porque ya nadie cree en nadie, ya nadie cree en el fiscal, ya nadie cree en el juez, ya nadie cree en la policía. Entonces dice, nosotros, así como los de arriba tienen derecho a delinquir, nosotros también tenemos derecho a delinquir y que no nos hagan absolutamente nada. Además también hay que revisar que la voluntad política del Estado para fortalecer estos entes administradores de justicia también ha sido muy escasa. Cuando un fiscal o cuando un juez no tiene los instrumentos necesarios para combatir el delito, seguramente muchos delitos van a quedar sin castigo, independientemente de quién sea el autor, si sea de una clase alta o sea de una clase baja. Cuando no hay esa capacidad para responder al crimen, seguramente vamos a tener un crecimiento de la delincuencia. Nosotros lo miramos constantemente en el Ministerio Público. Allá por el año 2002, por ejemplo, cuando entra el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, en la Fiscalía de Delitos Comunes se llevaban casos de bandas organizadas, ¿verdad? Se llevaban a juicio los casos de mayor impacto social. Hoy en día, esos casos de mayor impacto social prácticamente han quedado en impunidad. Solamente se están llevando casos de bagatela, casos de un robo de un celular, casos de robos pequeños. Eso es lo que están llegando a juicio oral y público, pero los grandes casos únicamente quedan ahí, únicamente en una historia plasmada en un documento de un expediente. Bueno, la impunidad, usted puede más bien dar una noción antes que definirla. Usted lo que puede es por el lado de la descripción. Impunidad es cuando una persona comete un delito, todo el mundo sabe que él es el responsable, las evidencias de su delito son ampliamente conocidas, el provecho que del delito ha obtenido también son conocidas, y sin embargo la autoridad no lo castiga, ni siquiera lo persigue. Eso pasa con los corruptos, eso pasa con el crimen organizado, eso pasa con las personas que tienen poder como para poder influenciar en los jueces y en los fiscales y en la policía.
Y de todos es notorio que sí se persigue en cambio aquel que comete delitos menores y se ensañan con él. Así es que ese es un sistema de impunidad y ese es el de Honduras. La percepción ciudadana es que no funciona el Estado de Derecho, que no se cumplen las leyes, lo que deteriora al sistema democrático y a la vez menoscaba la cultura de la legalidad. Como decimos aquí, no pasa nada. La impunidad es eso. Tenemos conocimiento de que existen casos, de repente hasta están documentados, de repente hasta hay testigos de todo, pero al final no pasa nada. Seguimos viendo a las personas deambular tranquilamente, sin ningún temor además. Eso es la impunidad. Hemos perdido totalmente el temor a la autoridad, el temor al rigor de las leyes, el temor a tantas cosas que sirven para que socialmente tengamos un control. Al ser humano, de repente, si cualquiera de nosotros nos dejan sueltos, podríamos nosotros disponer de cosas que son inadecuadas. Pero para eso existe una reglamentación social, que es la que nos permite hacer una convivencia sana. Cuando no existe esa convivencia sana es porque se da esa impunidad. Entonces, ¿qué sucede? Una gente joven de repente dice, bueno, yo conozco a don fulanito, doña fulanita, que no tenía nada, de repente tiene una gran mansión, tiene carros, y yo la veo que vive tranquila, o lo veo que vive tranquilo. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso es lo peor de la impunidad, el mal ejemplo que significa, sobre todo, insisto, para Honduras, que somos un país joven. Honduras es un país joven. La juventud es la mayoría de la población. Entonces, esta población recibiendo ese mal ejemplo de que se puede delinquir y no pasó nada, eso es lo peor que nos puede pasar, o que nos está pasando de repente. Vámonos por los poderes en el Estado. Es decir, cuando yo me refiero a poderes en el Estado, generalmente aquí se le llama también poderes del Estado, ¿no? Pero la explicación quizás sea válida porque el Estado es uno solo. Y dentro de ese Estado hay poderes, que son, en nuestro sistema son el legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son poderes en el Estado porque están allí e incluso están sujetos, desde el punto de vista de personas, sujetos a cambios periódicos. Si nosotros vemos que existe una impunidad general para el caso, que existe una inseguridad jurídica porque nadie se siente seguro y efectivamente nadie está seguro, entonces usted ve allí un colapso en el sistema de la impartición de la justicia. Cuando usted ve, por ejemplo, que en el poder ejecutivo, digamos, hay una serie de problemas graves, es decir, que son conectados con la corrupción, donde la utilización de los fondos del Estado no son utilizados como debería hacerse, y gran parte de ellos se diluye en el latrocinio. Entonces usted tiene ahí un colapso en el Ejecutivo. Si usted va al Poder Legislativo y ve, por ejemplo, que el Poder Legislativo al final del día no legisla, es decir, quienes forman ese Poder Legislativo no están en su tarea de legislar, sino que están en una tarea política para obtener una serie de sinecuras para el clientelismo político y no están enfrentando los problemas del país, por un lado. Y por el otro lado, cada vez que se les ocurre, que les interesa, violan la Constitución de la República y si les estorba también la modifican, la reforman únicamente para las cuestiones casuales, casuísticas. Entonces usted tiene allí una institución colapsada. La idea generalizada es que en Honduras los delincuentes se burlan de las leyes y que los políticos, empresarios y poderosos corruptos nunca serán enviados a la cárcel. En otras palabras, es una realidad que la ley deja de ser para todos.
la percepción objetiva y la percepción subjetiva. La percepción objetiva es aquella en la que si a mí me asaltan, pues a mí me asaltaron, eso es objetivo. La percepción subjetiva es cuando los demás escuchan por los medios o escuchó del vecino de que asaltaron a tal persona y se empieza a generar el miedo. Y esas dos percepciones pues son importantes. Pero en el caso de por qué no se castiga a las personas y que existe esa percepción de la gente de ese nivel de impunidad, pues lógicamente tiene mucha razón y va más que todo por la percepción subjetiva. Lógicamente aquellos que están involucrados en el sistema de justicia y que tienen que acudir a los tribunales, aquellos que tienen que ir a solicitar auxilio de la policía, aquellos que quieren que la fiscalía responda efectivamente, se encuentran lógicamente en forma directa en una afectación clara en la cual el sistema de justicia prácticamente está paralizado. Eso es una percepción clara, objetiva, de que las cosas están sucediendo. Pero en términos generales no deja de ser cierto el hecho de que la población en general sienta de que no existe una actitud por sancionar a los verdaderos responsables y que la impunidad prevalece. En ese marco, entonces, uno puede decir que esa percepción subjetiva tiene bases fincadas, bases muy fuertes en percepciones objetivas en el caso de la impunidad. Al regresar, ¿cuáles son las causas de la impunidad y los obstáculos para que no se castigue a los delincuentes de cuello blanco o de criminalidad organizada y común? Hola. Bienvenidos. ¿Quieren saber qué es la relatividad del tiempo? Ahora lo verán. Seguramente ustedes creen que una hora es una hora sin importar dónde se mida, ¿verdad? Error. Tomemos como ejemplo este reloj. El péndulo es un rayo de luz. Han de saber que la velocidad de la luz es constante. Por lo tanto, en nuestro reloj el tiempo se mide por el trayecto que recorre el rayo entre los dos espejos de izquierda a derecha. Pero, ¿qué sucede si llevamos nuestro reloj en un cohete por el espacio? Si bien el rayo se sigue moviendo de izquierda a derecha a la velocidad de la luz, el trayecto que debe recorrer se ha vuelto mucho mayor. Dado que hemos definido que el trayecto tiene la duración de un segundo, el segundo a bordo del cohete es mucho más largo que en la Tierra. Por lo tanto, el tiempo a bordo del cohete transcurre más lentamente. ¿Entendieron? Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. ¡Hasta la próxima! ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. En Latinoamérica, 75% de la población, es decir, 3 de 4 personas, considera que el acceso a la justicia es desigual. Honduras no es la excepción y se percibe que la justicia solo castiga a los pobres, por lo que la erosión del Estado se incrementa. La confianza en la justicia disminuye y aumenta la sensación de impunidad. ¿Cuál es la causa para que en Honduras no se castigue a los políticos y poderosos que infringen la ley? Desde la propia elección de las autoridades que dirigen el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, el sector más político del Estado es el Congreso Nacional, son 128 diputados que pasan realizando o activando en política casi las 24 horas del día. Estas personas, que a su vez sus campañas fueron financiadas por la gran empresa privada, ¿verdad?,
una vez que se va a elegir al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, piden al candidato con mayores posibilidades compromiso de no tocarlos, compromiso de no investigarlos, compromiso de no enjuiciarlos. Es así que 2 fiscales generales llegan al Ministerio Público y 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia llegan al Ministerio Público totalmente comprometidos con ese sector político del país. Entonces, cuando un funcionario administrador de justicia llega comprometido a estas instituciones, seguramente no va a aplicar ley a un sector. Al de delito común, cuando se trata de delito común, muchas veces por la incapacidad de la institución de proporcionar los medios indicados para hacer las investigaciones. Muchas veces los fiscales no tienen ni vehículos para trasladarse, muchas veces los agentes no tienen ni el equipo necesario para hacer la investigación. Entonces, como no hay voluntad del Estado de proporcionarles a ellos los instrumentos necesarios, entonces estos casos van a terminar, como dije antes, en un simple expediente investigativo. El hecho que la Corte Suprema de Justicia, o sea, el Poder Judicial en Honduras, es nombrado por el Congreso y son políticos. O sea que la impunidad se debe a que no existe un organismo que no tenga nada que ver con los partidos políticos que nombre a los que impartan justicia en el país. Los empresarios ponen sus empresas con fines de lucro. Eso es lo que enseñan además en las universidades en la mayor parte del mundo. El asunto es que ellos se agarran de los políticos, los compran y con eso obtienen granjerías y ventajas desde el punto de vista de impuestos, de no pagar energía, de un montón de cosas que los hacen más millonarios y van hundiendo al país. Si analizar la deuda de Hondutel y de la ENE, ¿quiénes le deben a esas empresas? Esa gente tiene que pagarle. Una persona que se roba dinero no es castigada porque, por lo que te dije antes, no lo van a castigar las personas que son sus empleados. O sea, en Honduras el Poder Judicial, el Congreso, el propio presidente están íntimamente relacionados y dependientes de esa persona que se robó los 1.000 millones u otras cantidades también importantes. Entonces, obviamente que no lo van a castigar. En una ocasión, un embajador norteamericano, hablando sobre Honduras, hizo una definición del país, ya a punto de irse del país, que resultaba un poco ofensiva para los oyentes de esa expresión, pero no por eso menos cierta. Dijo: Honduras, me voy con la sensación de que dejo un país que se ha convertido en un país de cómplices. Es decir, un país como en donde todos tratan de esconder las picardías, las maldades y los crímenes de los demás, donde todos se protegen unos a otros, sobre todo en el mundo de las cúpulas políticas, que era al que se refería el embajador en mención. Es decir, es un país en manos de criminales torpes, lentos, ladrones, delincuentes, sin ética, por supuesto. Digo sin ética porque incluso hay asociaciones mafiosas que tienen un cierto código de honor. Estas son mafias sin código de honor. En esas manos está el país, lamentablemente. Ese colapso lo mira también cuando ve usted, por ejemplo, de que al final del día, es decir, lo que hay es una desmoralización general, ¿verdad? Y donde cada quien no tiene ya el sentido de la identidad nacional. Ya no, hay un momento en que dice, bueno, pues vendamos Honduras por pedazos y entonces hagamos ciudades modelo, que vengan gobiernos de otros a formar estaditos aquí en Honduras. Eso es un colapso. Entonces, definitivamente, al final del día, va terminando en lo que se acostumbra como llamar en términos generales, porque el Estado fallido. Porque el Estado fallido es aquel Estado en donde las instituciones son incapaces de atender y de resolver los problemas de la sociedad, los problemas de un país. ¿Cuáles son las capacidades que nosotros tenemos de investigación, de hacer una investigación científica, de una investigación puntual sobre todo sobre los asesinatos? Usted ve que casi el 100% de los asesinatos
aquí, de los homicidios y todo eso, aquí no se investigan o nunca se llega a saber qué fue lo que pasó. Si no hay una investigación así, entonces ¿cómo es posible que lo demás funcione? No puede funcionar. ¿Sí? Entonces, preguntémonos entonces por qué también incluso en casos donde podría funcionar, donde podría hacer la investigación, no se hace. Bueno, pues ahí intervienen otros factores, interviene la negligencia, intervienen la corrupción, intervienen los intereses que están mezclados, en fin. Al final del día vuelve a encontrarse con lo mismo, con el colapso de la institucionalidad. El plan de los corruptos es claro. Para evadir la justicia y la cárcel, colocan en puestos claves a sus amigos. Por ejemplo, desde la propia elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado, inicia el entramado de impunidad. Los delincuentes de cuello blanco colocan en estos puestos a profesionales de su confianza, para que las acusaciones en su contra nunca prosperen. Hoy en día es imposible independizar el sistema de administración de justicia. Los señores diputados y diputadas del Congreso Nacional seguramente no van a permitir, ¿verdad?, que ese poder que tienen de elegir a 2 fiscales generales y a 15 magistrados se les quite de las manos. Ellos se van a negar rotundamente y solamente a través de un proceso constituyente es que el pueblo puede decir, señores, se acabó esta situación, ustedes legislen, pero el sistema de administración de justicia se tendrá que mantener independiente, administrando justicia para todos los sectores de la sociedad. Funcionarios que llegan a los puestos públicos llegan con el propósito no de trabajar por Honduras, sino de que Honduras, servirse ellos de Honduras. Entonces no ven a Honduras como un fin, lo ven como un medio para el fin primordial, que es incrementar sus patrimonios, entrar en complicidad con los delincuentes de cuello blanco y hacerse comparsa de ese medio que está exigiendo y que promueve la impunidad. La impunidad hay que verla desde el poder central. ¿Quién es el que tiene el control del Estado? ¿Lo tienen los políticos? No lo tienen, ¿verdad? ¿Lo tiene el ejército? No lo tiene. ¿Quién lo tiene entonces en el fondo? Lo tienen los grupos económicos que controlan el país. Si estos grupos económicos, para tener concesiones estatales, manipulan, controlan, entonces sencillamente al final ese tipo de cosas va desencadenando otras. Al final uno puede identificar como responsables para que no exista sanción en este campo a aquellos sectores nefastos del país que llegan a tener nivel de control de la clase política y llegan a tener control incluso de la Corte Suprema. Recuerde usted que hasta hace poco tiempo habían personas que decían a mí me tocan 2 magistrados de la Corte o me toca 1. Es decir, tenían personas que tenían el derecho de nombrar magistrados en la Suprema Corte. Por lo tanto, la justicia estaba a disposición de ellos. Mientras no tengamos una actitud de parte de los togados, de los magistrados de la Suprema Corte, de los responsables de la seguridad en el país, de los fiscales, de firmeza para buscar la sanción de aquellas personas independientemente del poder que tengan en el país, y que el juez debe ser como debe serlo, leal a la ley, buscando siempre la justicia, en ningún momento parcializado con nadie. El momento en el que el juez condene al culpable o absuelva a aquella persona inocente por el argumento de la ley, buscando la justicia y no teniéndole miedo a ningún grupo económico o a algún grupo político de narcotráfico, de crimen organizado, en ese momento estamos en el camino correcto para poder avanzar en mayores niveles, no solo de bajar el delito y la delincuencia, sino en mayores niveles de desarrollo del país. Lo que necesitamos es jueces y juezas que tengan la voluntad y la firmeza de sancionar el delito en el país. Porque recuerde lo que se ha mencionado, no es la ley la que hace el juez, es la actitud del juez quien hace la posibilidad de aplicar justicia. Yo creo que cuando las personas asumen un cargo, van con la mejor voluntad. No se me ocurre a mí pensar, tal vez lo veo desde mi perspectiva, ¿verdad? No se me ocurre pensar que nadie vaya con una mala intención, pero de repente el sistema va ahogando a las personas.
Y no es que esté conforme ni que me parezca que así es, pero creo que la labor de luchar contra la delincuencia, contra el delito, ¿verdad? Puede volverse muy dura cuando tenemos a nuestro alrededor ya una sociedad negativamente organizada en un crimen, lo que llamamos el crimen organizado, o organizada en la costumbre de hacer la malversación de fondos, hablando de parte de lo que es un funcionario público, ¿verdad? Ya estamos cayendo en eso de que nos parece casi normal. Yo le comentaba que hemos llegado al colmo que más de alguna vez he escuchado decir, no importa que roben, pero que hagan algo. O sea, no es eso, no se trata de eso, no es esa la idea. Y yo creo que cuando los funcionarios llegan a un cargo, de repente están con las mejores intenciones. Cuando hablo de funcionarios, hablo no solamente del que está, como quien dice, en la parte ejecutiva o legislativa, sino también hablando del funcionario de lo que es el sector de justicia, ¿verdad? Ministerio Público, Policía, Corte Suprema de Justicia, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Que son los que aún los responsabilizamos de la impunidad, a ellos los responsabilizamos. Pero según hemos escuchado, es una situación sumamente difícil lograr avanzar en esa lucha. Al final, a las cárceles nunca llegan los poderosos, creando un cuadro de inseguridad jurídica. Yo no me quejo de estar aquí, porque Dios me tiene, tal vez me está dando una oportunidad más. Aquí me está hablando, pues prácticamente que Dios habla por medio de una persona, de una cosa o de una enfermedad, pero Dios quiere que uno recapacite, ¿me entiende? Claro de que yo en mi vida no le podría decir que era monedita de oro, porque usted sabe, me crié sin padre, no tuve un estudio, no tuve un apoyo de nadie, y además yo soy de la Musquitia, que allá el gobierno lo tiene abandonado, como aislado, no hay una fuente de trabajo, no hay nada, pues lo que hay una fuente de trabajo es el buceo allá, que hay paralíticos, hay muertos, hay de todo, pues. Y yo me quería salir de eso, buscar otra forma, cómo ayudar a mi mamá, hacerle una casa, vivir un poco mejor y cambiar de vida, pues, y salir a estos lados, pues, pero yo miro que todo, el más pobre viene a parar en este lugar. El más pobre, el más humilde, todos los que estamos aquí somos pobres, porque es mentira que un empresario va a estar aquí, un millonario. No cae, aquí no hay un rico, sino que solo hay gente pobre. Y es tiempo que nuestro país, el señor presidente, que analice esa gente grande, pues, cómo trabajan, ¿me entiende? Si la ley debe de ser parejo para todos, para ricos y pobres, pero la mayoría de las cárceles de nuestro país en Honduras solo vemos gente pobre. Ningún empresario, ningún gente de alto vuelo, de corbata, lo va a ver aquí, preso, no, porque por bajo banda ellos pasan y los fiscales, los jueces, eso arregla, pero si un pobre no arregla, no hay trato, sino que viene a dar aquí. Ya puede ser el clavo más grande, el delito más grande que hayan hecho un millonario, un empresario, lo tapan, pues la mera verdad, como Dios le ha dado la fuerza y el poder en este mundo, a los fiscales, a los jueces, abusa del poder, ¿me entiende? Pero no debe de hacer así. Usted sabe que lo que hablo es la realidad y es la verdad, por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Al regresar, un oficial explica cómo se está comportando la institucionalidad hondureña ante el auge del crimen y la corrupción. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros,
discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cómo bailan las moléculas? Ahora lo verán. Ustedes conocen este fenómeno. Han estado limpiando todo el día y sin embargo el aire se ve lleno de polvo cuando entra la luz del sol. ¿Cuál es la causa de que ustedes crean que toda la limpieza haya sido en vano? Es un principio muy sencillo. Las moléculas del aire están en constante movimiento y si chocan con una partícula de polvo, el polvo comienza igualmente a moverse. Las partículas bailan. El mismo principio puede aplicarse a una cápsula filtrante de té en el agua. Si no movemos el agua y esperamos lo suficiente, el té se expandirá por sí solo en la taza. Existen fórmulas para calcular las fuerzas que actúan entre las moléculas. Además, es la prueba de que los átomos realmente existen. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. Continuamos. Se presentaron todas las pruebas necesarias como para encarcelarlos de por vida. Sin embargo, la que sí fue castigada fue la oficial de policía que valerosamente se atrevió a investigarlos. Estos 3 casos de impunidad son relatados por la propia comisionada de policía en retiro, María Luisa Borjas. Cuando fui jefe departamental en Colón, pues capturamos una banda de narcotraficantes y asesinos, en ese entonces jefeada nada menos que por el subcomandante del batallón asentado en La Ceiba, que era el coronel Eva Cabrera. Hubo presiones de todo tipo, hubo amenazas, pero yo estaba consciente de cuál era mi función y se hicieron las investigaciones del caso y las personas se pusieron a la orden de los tribunales, fueron condenadas. El coronel Eva Cabrera fue condenado inicialmente a 80 años de prisión porque se presentaron las pruebas contundentes. Sus abogados apelaron, la Corte de Apelaciones decidió que el juez de primera instancia se había quedado corto y entonces le condenó a 10 años más, o sea, 90 años. Sin embargo, hace 3 años, la Sala de lo Penal de oficio revisó la sentencia del coronel Eva Cabrera y determinaron que se le habían violentado algunos derechos por razones de forma al ciudadano en mención y anularon la sentencia, enviaron nuevamente el expediente a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones se pronunciara, ya sea ratificando la pena, disminuyéndola o absolviendo al ciudadano. Por razones políticas, ¿qué cree usted que sucedió? Fue absuelto, aún con todas las pruebas, aún con los 5 asesinatos comprobados en el departamento de Colón, fue absuelto por una decisión política de nuestro país. El costo de hacer la diferencia es alto, pero tiene que ver con la dignidad y el sentido de la responsabilidad. Luego me trasladan al departamento de Choluteca
En ese departamento el flagelo de asaltos a furgones era tremendo. Los furgones se desaparecían, los buscábamos por todos lados, no los hallábamos y aparecían posteriormente abandonados en la carretera, pero ya saqueados. Hicimos un seguimiento, una investigación fuerte y logramos comprobar que estos furgones eran introducidos nada menos que en el primer batallón Recablín, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, que estaba ya asentado en Choluteca. O sea, nosotros buscábamos por todos lados, pero nunca se nos hubiera ocurrido que estos furgones iban a dar a una unidad del ejército. Se agarraron, como por decirle un término jurídico, infraganti, con uno de los furgones dentro, con los miembros del batallón descargando los furgones. Incluso se hizo una inspección por los baños y las cuadras de los soldados, y usted ahí encontraba en los baños de ellos shampoo Head and Shoulders, desodorante Secrets, o sea, productos que realmente no estaban al alcance de ellos. Pero ¿qué pasaba? Esos eran productos que ellos recibían por descargar los furgones en tiempo récord, porque así lo hacían. Descargaban los furgones y luego los sacaban y los dejaban abandonados en cualquier parte de la carretera. Como le digo, fue agarrado infraganti, se llevó la fiscalía, se llevó incluso la DEI, porque los sellos de marchamos habían sido rotos también. Fue toda una investigación, fue detenido el titular de ese batallón, que era el coronel Emilio Rodríguez Alvarado, que dicho sea de paso es sobrino del cardenal. Tuvo todo el apoyo. El juez que llevaba la causa, le fueron entregados 2 millones para que lo absolviera, aún con todas las pruebas, aún habiendo sido encontrado infraganti, y lo dejó libre. Mientras iba el caso a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones ratifica el auto de prisión y emite la orden de captura. Pero ¿qué pasó? Ya el oficial lo habían sacado del país, había salido del país y desde entonces está prófugo. Por ese caso, incluso el director en ese entonces de la Policía Nacional me llamó la atención y me dijo que con instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, que en ese entonces era el general López Carballo, que con instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, que ya le bajara el perfil, que no siguiera mencionando el caso y que no siguiera acusando a las Fuerzas Armadas. Yo le dije que en ningún momento yo había acusado a las Fuerzas Armadas. Yo estaba acusando a una persona, que él pertenecía a las Fuerzas Armadas y que él se amparaba en ese paraguas de las Fuerzas Armadas para protegerse, era otro problema. Y le dije que nosotros ya estábamos desligados de las Fuerzas Armadas y que yo no podía aceptar directrices del jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero con todo y eso, como le digo, desde ese entonces, que fue en el 2001, este oficial anda prófugo. La gente lo ve, porque es cierto, vive en el extranjero, pero él viene acá. La gente lo ve en Choluteca, lo ven en Tegucigalpa, pero las autoridades que deben hacer efectiva la captura no lo ven. María Luisa Borjas, quien ingresó a la policía en 1977, no se dio por vencida y siguió luchando por depurar la policía, pero nuevamente fue neutralizada por el resistente muro de la impunidad. Fui removida de ahí, de Choluteca, me mandaron a Danlí. En Danlí decomisamos un fuerte cargamento de drogas que venían introducidos en un depósito falso de 3
vehículos de lujo en el depósito de combustible. Había un depósito falso y ahí venía la droga. Eran como 240 kilos. Y fui traída a Tegucigalpa porque estaba interfiriendo con los intereses de alguien. Después de eso me nombraron en Asuntos Internos, que fue mi último cargo. En Asuntos Internos, pues yo siempre he estado consciente y he sabido cuál es mi función, cuáles son mis responsabilidades. En Asuntos Internos mi función principal era investigar a aquellos miembros de la policía de cualquier escala que fueran, que estuvieran involucrados en actos ilícitos para ponerlos a la orden de los tribunales. Trabajamos conjuntamente con la Fiscalía, porque en ese entonces Asuntos Internos tenía la potestad de poder enviar los casos directamente a la Fiscalía y únicamente informar al titular de la Secretaría de Seguridad cuáles eran los casos enviados y por qué. En este momento, a pesar de que Asuntos Internos fue elevado a la categoría de dirección, pero sus facultades han disminuido, porque ya Asuntos Internos no puede mandar directamente los casos a la Fiscalía, los manda a la Secretaría de Seguridad y es ahí donde deciden qué casos van a la Fiscalía y qué casos no van. Y por eso es que actualmente usted ve que la función de Asuntos Internos está invisibilizada. Además de que la tienen totalmente marginada, le faltan equipo, le falta transporte, le falta material. El personal que fue capacitado para formar esa unidad, que fue capacitado por ICITAP, un organismo de la Embajada Americana, y que posteriormente fueron también capacitados por España, personal, todos profesionales de derecho y con cursos de investigación muy buenos. Todo ese personal prácticamente ya lo han sacado de Asuntos Internos. Asuntos Internos mandaron un grupo de policías que la mayoría de ellos tienen denuncias en el mismo Asuntos Internos. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de buscar personas que tuvieran una hoja de servicio limpia, que no fueran señaladas. Entonces, estas personas, ¿con qué base moral van a investigar a otros compañeros? Si ellos mismos tienen cola que les pisen, por decir una frase popular. Los hechos relatados demuestran la complejidad del tema policial en Honduras. Yo vislumbro una catástrofe, porque esto no solo es a nivel de la policía. La depuración tiene que ser en el Ministerio Público, tiene que ser en el Poder Judicial, tiene que ser en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Finanzas. O sea, la corrupción está institucionalizada en nuestro país. Y por eso es que hay protección. Unos y otros se protegen. Porque hoy por mí, mañana por ti. Mientras no se apliquen las leyes, porque tenemos leyes. Honduras es un país de leyes, tenemos cualquier cantidad de leyes. Pero mientras no se apliquen como corresponde, vamos a seguir en esta situación. ¿Cuántos funcionarios no han sido señalados y se les ha comprobado la malversación de fondos, el desvío de fondos? Se les ha comprobado cualquier cantidad de actos de corrupción. ¿Quién está preso por eso aquí en este país? ¿A quién han mandado a los tribunales por esos actos de corrupción? Únicamente a los enemigos, ¿verdad? Estamos protegiendo a los amigos, pero si aquel se nos dio vuelta, entonces aquel sí, vamos con todo el peso de la ley y más todavía, hasta con extra peso de la ley. Entonces, mientras continuemos con esa forma de pensar y esa forma de actuar, no vamos a poder solucionar los problemas en nuestro país. Aquí tenemos personas
que nacional e internacionalmente han sido señalados como corruptos. Y aquí son grandes autoridades y aquí son las personas más reconocidas y que aparecen en todos los círculos sociales y que aparecen en otras entidades y se les rinde pleitesía. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas correspondientes. Al regresar, ¿por qué muchos consideran que ni siquiera la criminalidad común puede ser alcanzada por el brazo de la justicia hondureña? Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cuáles son las fuerzas invisibles que mantienen la cohesión en el espacio sideral? Ahora lo verán. Mi querido Newton ya averiguó que la causa del movimiento de los cuerpos estelares es su atracción recíproca, o sea, la fuerza de la gravedad. ¿Eso es correcto? Pero no es toda la verdad. Pues la fuerza de la gravedad se describe más bien como una consecuencia de la curvatura del espacio. Cualquier masa encorva el espacio más o menos según su tamaño. El espacio encorvado inicia a los cuerpos estelares en su movimiento. Por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol a la velocidad necesaria para mantenerse en su órbita, o sea, para no ser tragados por él ni salir despedidos. El mismo principio vale para los cometas en su viaje por el universo. Conforme el cometa se vaya acercando al Sol, aumentará la velocidad de su órbita. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad actúa como aceleración. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. Honduras es calificado como uno de los países de Latinoamérica con más desigualdad e impunidad. Es por eso que existe el peligro de profundizar un Estado erosionado y debilitado. Un Estado sin capacidad para potenciar el imperio de la ley, detener el monopolio de la violencia, proveer de servicios y bienes al conjunto de la población y en especial de seguridad. En estos casos, se reducen las áreas donde opera el Estado de Derecho y se amplían los espacios sin ley donde gobierna la impunidad. La acción del crimen organizado se agranda a partir de una impunidad de múltiples actores. En este escenario, también la impunidad es un privilegio del que gozan los delincuentes comunes que actúan sin que se les aplique la justicia. Aquí la impunidad está enviando un mensaje negativo a toda la ciudadanía. ¿Usted cree que si una persona supiera que va a ser investigado, perseguido y sancionado con todo el peso de la ley, cada día serían más las personas que se involucrarían en actos ilícitos? No sería así, porque ya se hubieran sentado precedentes. Y lo que yo dije dentro de la policía, una manzana podrida pudre las demás. No se retiraron a tiempo esas manzanas podridas. En este momento tenemos un canasto completo, putrefacto, porque definitivamente la influencia de estos malos policías en los demás es una influencia fuerte. Porque sí conozco casos de policías que se han mantenido honestos, que se han mantenido profesionalmente y dentro de la ética. Pero ¿qué es lo que dicen? Nosotros estamos aquí, dice, sin poder actuar, ciegos, sordos y mudos, porque si hablamos, corremos el riesgo de que nos asesinen a nosotros también.
como ha sucedido con muchos oficiales que últimamente han sido asesinados porque han interferido con los intereses económicos de alguien y no hay ni investigación. Imagínese usted, si no se preocupan por investigar a las personas que les han quitado la vida, a los propios compañeros, ¿qué puede esperar un ciudadano común? Aquí asesinaron al edecán de un presidente, no hay investigación. Aquí asesinaron nada menos que al director de la lucha contra el narcotráfico, no hay investigación. Aquí han asesinado cualquier cantidad de periodistas, abogados, mujeres, niños, jóvenes. ¿Dónde están los resultados de esas investigaciones? Usted parte por el hecho de que una instancia que no tiene la posibilidad de ser sancionada, que no tiene la posibilidad de ser depurada, que no tiene controles adecuados, va a tener usted que su nivel de acción va a ser prácticamente indiscriminado y no va a tener la posibilidad de que estas personas puedan ser reguladas por el sistema de justicia. Cuando usted encuentra ese fenómeno que es la incapacidad, la impunidad definida como la incapacidad de sancionar a aquellos que son responsables de un acto determinado delictivo, entonces el Estado es incapaz por dos razones, porque no tiene las capacidades o porque no quiere hacerlo. Esas son las dos acciones en las cuales el tema de la impunidad se establece. Y en este marco, pues caben esas dos posibilidades dentro del sistema hondureño, porque en el tema de la impunidad, lo que usted tiene es una entidad que prácticamente tiene carta libre, carta abierta, tiene la posibilidad de violentar derechos humanos y que, por ejemplo, el Estado mismo no accione. Por eso es que al final los organismos internacionales tienen que tomar decisiones de intervención sobre un Estado que no tiene la posibilidad de sancionar a aquellos violadores de derechos humanos en particular. Tiene que la justicia internacional meter sus manos, porque el tema de la impunidad es muy fuerte. El tema de la impunidad le genera también que un Estado pueda prácticamente tener un nivel de parcialidad que al fin y al cabo no pueda sancionar o no tiene la voluntad de sancionar a los violadores de derechos humanos. Por lo tanto, todas aquellas acciones que se argumentan de que debe de agotarse la instancia interna para establecer claramente de que el sistema de justicia nacional no va a castigar a los responsables de ciertos delitos, entonces la comunidad internacional tiene que intervenir también. Pero en el caso hondureño, incluso en el tema de derechos humanos, el agotamiento de las instancias nacionales no han sido necesarias ya, porque está demostrado que el Estado hondureño está colapsado, que el Estado hondureño en el sistema de justicia está parcializado con un sector determinado que causa mucha injusticia en el país, por lo tanto el sistema internacional actúa. El tema de la impunidad le genera entonces que la policía tenga la posibilidad de que sus órganos internos, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Internos, no tenga la posibilidad de accionar de una forma efectiva y que el control interno no le permita a usted tener la posibilidad de sancionar a aquellos policías que tengan actos que estén reñidos con la justicia o con la ley. En ese marco, entonces, cuando usted no tiene instancias de control interno, no existe la posibilidad de tener un ente que realmente sea lo suficientemente honesto para poder enfrentar los retos que la sociedad o los retos que en la sociedad están planteados en el tema del crimen. A pesar de todo, aún quedan policías y funcionarios honestos. Sin embargo, la criminalidad organizada y común aumenta de forma desbordante. Es lamentable. Es lamentable que se matan abogados y cualquier ciudadano, no solo en realidad solo abogados, sino que cualquier ciudadano que pierde la vida debe hacerse una investigación minuciosa, investigar a los responsables, presentar las pruebas y presentarlos a la orden de los tribunales de justicia. Pero ¿qué es lo que sucede? Y en esa parte, pues yo a veces entiendo a la policía, me dicen abogados, son tantos casos. Entonces miren ustedes, simplemente un viernes en Tegucigalpa, 8 o 9 muertos. ¿Qué pasa? Le ponen atención a un caso, el de la mañana. Pueden matar a una persona en la mañana, le ponen atención a ese caso en la mañana. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de esa mañana hay 4 muertos más y hay 5 más en la noche. Entonces se imagina, son humanos, se cansan los policías y la ola de criminalidad es desproporcional en relación con la cantidad de policías. Son muy pocos policías para tratar de resolver un crimen. Miren ustedes, por ejemplo, los abogados que han matado. Están investigando la muerte de un abogado cuando matan a otro. Están investigando que ya le dan tan cerca a este, pero matan a otro. Entonces sueltan este caso y se van al otro. Entonces, ¿qué pasa? Son tantos casos que querer resolverlos todos a la vez no resuelven ninguno y eso crea impunidad.
la parte de la prevención. Porque sí se han disparado los niveles de criminalidad y lo lamentable de esto es que los responsables no son puestos a la orden de los tribunales. Entonces esto crea impunidad. Entonces, me decía un amigo, Gonzalo, pero ¿y cómo? Entonces, ¿cómo vamos a combatir la criminalidad? Bueno, ya te dije cómo. Con una policía de investigación y otra muy buena, bien fortalecida. ¿Por qué? Porque si no investigamos a una persona que le ha dado muerte a otra persona, si no lo investigamos, si no andamos atrás de él, si no lo andamos persiguiendo, se esconde 8 días. A los 8 días sale y mata a otra persona. Se vuelve a esconder otra vez y no lo perseguimos. Nadie lo investiga, nadie anda detrás de él. Pasan otros 8 días y vuelve a matar a otra persona. Y así va a ir. Y eso, además de que genera impunidad, entonces se elevan los niveles de criminalidad. ¿Por qué? Porque el criminal dice, no, aquí mato y nadie me captura. Aquí sí que ando bien. Aunque a mediados de los años 90 del siglo pasado, la Policía de Investigación tuvo un inicio esperanzador. Actualmente, la DNIC permanece debilitada. Pero yo siempre he dicho que los tiempos pasados fueron mejores. Cuando la Policía de Investigación estaba a cargo del Ministerio Público, la investigación criminal estaba orientada a un plano propiamente técnico, científico y pericial, porque la investigación criminal es científica. Entonces, el Ministerio Público en aquellos momentos se preocupó por capacitar y preparar investigadores con un buen perfil y además de eso, con buena capacitación dentro y fuera del país. ¿Cuál era el propósito de esto? Es que tener una policía de investigación profesional y científica. ¿Pero qué fue lo que pasó? En determinado momento se produjeron ahí algunos cambios políticos y a raíz de eso le quitan al Ministerio Público la Policía de Investigación, que era su brazo armado. Era el brazo que tenía el Ministerio Público donde se apoyaba la investigación, porque trabajaba del brazo con el investigador. Entonces, claro, así producía mejores resultados. Pero ¿qué pasa? Le quitan la Policía de Investigación al Ministerio Público y la pasan a la Secretaría de Seguridad. ¿Qué sucede? Sucede que va una policía, llega esa policía a la Secretaría de Seguridad con orientación científica. Pero ¿qué pasa? Es rectorada, cuando llega allá, es rectorada por policías uniformados, por policías preventivos, profesionales que consten, muy profesionales, pero en el área de prevención. Y yo siempre he dicho, entre la investigación y la prevención, la diferencia es abismal, es muy grande. El policía uniformado está preparado, entrenado, capacitado para prevenir el delito. Requiere de una disciplina especial. En cambio, el investigador es analítico, tiene que tener orientación científica, tiene que basarse en el estudio psicodinámico de la escena criminal, tiene que analizar detenidamente cada uno de los elementos y los indicios que encuentra en la escena del crimen. Tienen que entrevistar personas, tiene que ser observador, tiene que ser analítico. Entonces, las preparaciones son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Llevan esta policía a la Secretaría de Seguridad con orientación científica, pero rectorada por oficiales de la policía con orientación en el área de prevención. Entonces, ¿qué pasa? Bajó. Que se perdió la mística, se perdió el esquema. No era lo mismo inspecciones oculares cuando estaba en poder del Ministerio Público que ahora. Antes se procesaba la escena del crimen de forma metodológica, científica, y de hecho nosotros tuvimos muchos casos incluso que ganaron congresos internacionales de ciencia forense fuera de este país en ese tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa? A eso hay que aunarle también que a pesar del esfuerzo que hace la policía uniformada, del esfuerzo que hace la policía de investigación, ¿qué pasa? La criminalidad se ha disparado en unos niveles desproporcionados. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay pocos agentes de investigación con poca logística, con poco equipo para enfrentar una ola de criminalidad que se ha disparado
a niveles sin precedentes. Entonces, claro, un investigador a veces lleva 150, 200 casos, un solo investigador difícilmente va a dar respuesta. Entonces hay que comenzar por reforzar lo que es la policía de prevención, reforzarla y reforzar también lo que es la policía de investigación, capacitarla y dotarla de todo el equipo y orientar a quien va a dirigir esta institución, orientarlo a que la investigación es científica y que tiene que basarse básicamente en el estudio de lo que es la escena del crimen, básicamente para poder dar respuesta. La impunidad y la corrupción erosionan las débiles instituciones y abre espacios al crimen organizado. Además, se incrementa la violencia y la criminalidad común. Y el tema de la corrupción es un factor que desafortunadamente genera un daño interno profundo, pero genera también el hecho de allanar el camino del delito y de la violencia en el país. Entonces, en el tema de la corrupción, usted encuentra que desde los más altos oficiales están vinculados a actividades irregulares, narcotráfico o crimen organizado, pero también encuentra en la escala básica que también, como los superiores tienen esta actitud corrupta, pues lógicamente en la escala básica también. Y va a encontrar usted policías desde el oficial de tránsito hasta el que anda patrullando las calles, en las cuales se le pide, por ejemplo, en un barrio determinado, el impuesto de guerra. Hay grupos, le mencionaba yo, de, por ejemplo, un punto de taxis que se establece en una zona en la cual no tiene permiso, el policía lo deja que se establezca ahí y le dice, pero por la tarde voy a pasar para que me des algo de dinero. Pasa el policía por la tarde pidiendo la mordida, pero también pasan los pandilleros por ahí, es decir, 2 impuestos de guerra. Se los cobra en la delincuencia común y se los cobra también la policía. Cuando usted tiene un sistema corrupto de esta naturaleza, usted no puede pedir mayor cosa, porque al final la corrupción le genera un entramado. Es decir, está asociada la policía con la fiscalía, con la Corte Suprema. ¿Por dónde entonces usted le va a entrar para poder combatir a una sociedad que cada día encuentra usted niveles de delincuencia mayor y delitos mayores? ¿Pero por qué? Porque lógicamente están protegidos por el manto de la impunidad, por el tema de la corrupción, y la impunidad se va dando también porque se van comprando conciencias. Compro jueces, compro fiscales, compro policías, y al final ese tema de la corrupción tiene un impacto desafortunado sobre la vida de la ciudadanía, sobre la calidad de los servicios que nosotros recibimos en todos los ámbitos, porque lo que pierde el Estado en el marco no solo de la vida y de la protección de la integridad, sino lo que se deja de percibir por la corrupción estatal, que es protegida, que es incluso motivada por algunas entidades. Los secuestros y el llamado impuesto de guerra se han convertido en las formas de extorsión más practicadas en Honduras. Se calcula que en el 2010 las víctimas de los secuestros pagaron más de 400 millones de lempiras. Eso vuelve la inseguridad uno de los delitos más perversos y rentables, al grado que en realidad el secuestro más prolongado que existe es el que afecta al propio Estado y a la sociedad hondureña.